Vamos a seguir con la segunda parte del tema que estamos tratando, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Empecemos retomando las conclusiones que sacamos en la primera parte. Habíamos visto el enorme esfuerzo para constituir institucionalmente un área geográfica en Europa con un bloque con reglas económicas, sociales, jurídicas, que ha sido muy intenso. Refleja la visión final de los fundadores, llegar a ser los Estados Unidos de Europa. Se autoimpusieron un corset de cesión de soberanía en un ente supranacional como la Comisión, que no fue ni podría ser también idealmente satisfecho para todos los miembros, pero contribuyó esencialmente a la estabilidad monetaria, permitió la interrelación de la población, la defensa de numerosas actividades frente al resto del mundo, a una creciente educación y un mayor conocimiento en general. Ahora, esa arquitectura no estaba preparada con el ánimo ni los medios para hacer frente a una crisis global, como la nacida en Estados Unidos. Han fallado primero con medidas que alentaron a las economías a que en corto plazo algunos miembros tuvieran balanzas de cuenta corriente negativa, Grecia, Portugal, Chipre, etcétera, que llegaron a tener un 12 y un 15% sobre el PBI, y esto obviamente consentido por las autoridades de los comités de la Unión Europea. Al mismo tiempo se endeudaban en la zona euro, en los otros países de la zona para poder sostenerlo. Frente a la crisis global para defender la moneda, estamos hablando de los años 2007, 2008, se implementaron medidas que han llevado incluso a la segregación de todo tipo a enormes poblaciones como la griega, la portuguesa, ajustes injustos en España. Pasó que, estando en riesgo el sistema monetario todo, no importó el origen compartido de las causas del endeudamiento griego, ni que España tenía una crisis sectorial y que su deuda no era tan importante, estaba dentro de las pautas. Si hiciéramos una síntesis simple, diríamos que se obtuvo estabilidad monetaria, pero a un costo muy elevado, desigualmente injusto, medido por el desempleo. Pero cabe especular sobre algo más. Las miradas políticas estaban dirigidas a los intereses económicos, que se enfrentaban a problemas que escapaban a esa dimensión. Porque llega en esos momentos a profundizarte lo que se ha llamado la crisis de los inmigrantes. Lejos de estar preparado, la Comisión regresó actualmente a controles migratorios a algunas fronteras internas, cuestionando como nunca la propia viabilidad y el futuro del proyecto europeo. En la mirada de los altos comisionados no fue importante la señal de la salida del Reino Unido que se decidió el 23 de junio. Incluso ya están negociando el retiro de uno de los 4 países más grandes de la Unión Europea. Se está preparando un plebiscito de salida en Finlandia y se ha sofocado el intento de Cataluña de salir de España para ingresar a la Unión Europea por sí misma. En este contexto, quien tiene los mayores votos en la Comisión y lo que se supone el motor de la Unión, que es Alemania, sigue creciendo de una manera leve. Berlín y la eurozona en su conjunto crecieron un 0,3% en los últimos 3 meses del año pasado. Algunos ya dicen que Alemania puede estar siendo un lastre para la región. Vamos a analizar entonces las cuestiones que hacen a las dimensiones de la relación entre países. Sabemos que no necesariamente el escenario internacional es lo más importante, pero que es clave el balance de pagos, sí sabemos que es importante. Por eso lo vamos a analizar en la Unión Europea y en el Reino Unido. El balance de pagos de la Unión Europea, visto en la perspectiva de los últimos 10 años, 2005 a 2015. Como podemos ver, en el año 2008 se produce una caída importantísima de los
ingresos en relación a las importaciones, el ingreso por exportaciones en relación a las importaciones, que duplicó el déficit del año 2007. Luego se fue recuperando y tenemos como la otra cara del periodo anterior. La burbuja, la crisis, las medidas preventivas que se tomaron y que tienen un impacto muy alto en este sector de la economía, al punto de llegar a esta visión asimétrica de los saldos. Primó la ortodoxia. Eso significó recalificaciones de riesgo país, reestructuraciones de deuda, el caso de Grecia, planes de estabilización, ajuste interno, baja de salario, pensiones, suba de tasa, cayó la inversión, baja el consumo, sube el desempleo. Esta es la respuesta frente a la primera situación de crisis de envergadura que vio la Unión Europea a algo que se produjo en el exterior. Si miramos la otra cara de la moneda que está en esta observación, que es Gran Bretaña, el contexto en ese periodo, yendo un poco más atrás en la historia, empezando con el comienzo de lo que sería el proyecto de la integración europea, era muy estable. En millones de libras esterlinas estaban en cero. Es el momento de la institucionalidad de la Unión Europea. A partir de ahí, el camino del euro empezó a plagarse para el sector externo de Gran Bretaña de una volatilidad muy fuerte en relación a lo que estaban acostumbrados. Luego, fíjense ustedes, en el año 1992 se llegó a una caída muy importante que alcanzó a cerca de los 8.000 millones de libras esterlinas para recuperarse nuevamente con el avance en el camino del euro. O sea, el camino del euro estuvo plagado de problemitas, luego se recupera Gran Bretaña y a partir de la entrada en vigor del euro, cuando se habían cambiado todas las monedas, empieza a aumentar la turbulencia y a partir de la burbuja financiera participa en parte Gran Bretaña en su cuenta corriente, pero con la crisis tuvo una caída que casi hasta hoy no puede dejar de parar. O sea, si bien no participaba del euro, participaba sí de la Unión Económica Europea, o sea que participaba de las transacciones comerciales y en consecuencia de las importaciones y exportaciones sin tener un poder de decisión sobre la política monetaria, teniéndola guardada para sí. ¿Esto era posible de sostener en el tiempo? Es otra pregunta que nos tiene que quedar. Hay otras quejas con relación al rol de Alemania, porque Alemania, así como no crece mucho y baja el desempleo, entonces, ¿qué quiere decir? Mirando en perspectiva desde el 2000 hasta el 2015, sus importaciones van creciendo, pero a un ritmo menor que sus exportaciones. El PBI per cápita que crece se debe esencialmente a que está ocupando más gente, como lo habíamos visto en la sesión anterior, más gente que el resto de los países y consecuentemente exporta sus empleos. Este es un patrón de exportar mucho más de lo que importa. Fíjense que estamos hablando de cifras de alrededor del 20% en el año 2015 como diferencia. Y este argumento sería consistente con la crisis financiera propia de la zona euro. ¿Por qué? Porque el país con mayor estabilidad
económica, con mayor fortaleza interior y que establece sus pautas al orden del euro, efectivamente permite que sobrelleve mejor la crisis como si no hubiera habido una zona común. Fíjense que teniendo solamente el breve descenso del año 2009, prácticamente al año siguiente vuelve al escalón que había tenido en 2007. Y a partir de ahí, en una Europa en crisis, siguen creciendo mucho más sus exportaciones que sus importaciones. Entonces, esto nos lleva a analizar qué está pasando entre los socios que se van a separar, que están esperando que la unión económica sirva para atacar el desempleo. O sea, ¿qué es lo que se pretende? Estabilidad, pleno empleo y equilibrio en las balanzas de pagos. Entonces, ahora es fácil hacer la asociación, por lo que hemos visto, del sector externo, la balanza de pagos, con el empleo. Porque no es tan complicado después de haber visto las dos caras de la balanza de pagos de la Unión Económica y el Reino Unido con Alemania. Vamos a ver el desempleo en el contexto global. Estas son las tasas de desempleo promedio desestacionalizadas de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. A la Unión Europea la hemos separado en la zona euro y en la zona que no es total, que incluye a la zona euro. Japón está acá abajo y Estados Unidos en este lugar. Las tendencias que traían todas hasta el año 2007 eran de caída del desempleo, con distinto nivel. Europa siempre tuvo mayores niveles de desempleo y Japón siempre tuvo menores niveles de desempleo respecto a las otras tres mediciones. La caída que se produce a partir del 2007 es una continuidad tanto en Estados Unidos como en Japón, y el repunte es muy fuerte en todos. Pero la disrupción del año 2011 en la zona euro, que se debe a la crisis por el ajuste que provocaron los nuevos replanteos de las relaciones financieras, económicas y de política de estabilización, hicieron que se detuviera la recuperación del empleo y la tasa de desempleo siguió creciendo. En tanto que Estados Unidos continuó bajando la tasa de desempleo y Japón, no obstante que su tasa de crecimiento está estancada, ha conseguido los menores niveles de desempleo en el mundo. O sea, el efecto de la burbuja, como les dije, el efecto de las crisis, lo que pasa en la eurozona, la Unión Europea, Estados Unidos, y acá tenemos la crisis financiera propia de la Unión Europea. Japón resolvió el problema. Estados Unidos lo atacó fuertemente, el del desempleo. Y la performance más relegada es la de la europea, que sin duda tiene que ver con la performance en la forma de atacar y resolver la crisis financiera propia. Si miramos acá, las tasas de desempleo desde el 2004, que venían decreciendo en todos los países, con la excepción de Inglaterra, pero que a partir del 2008 crecen en todas, solamente han quedado muy elevadas las de Italia, con más del 10%, la de Portugal, con cerca del 15%, la de España, con el 25%, y la de Grecia, que está acercándose al cerca del 30%, en niveles que no parecen que tuvieran resistencia
en las cuales soportarse como para poder seguir cayendo, que sería el caso de Portugal, que fue el que primero se encaminó a una salida. En cambio, Italia sigue estando alta para sus niveles y alta en relación al resto. Alemania no tuvo problemas de desempleo y ha mejorado su situación respecto a los primeros años. Lo mismo pasa con Austria. O sea, acá de una dispersión de unos 8 puntos, pasamos a una dispersión de más de 30 puntos en las tasas de desempleo. La volatilidad de las tasas de desempleo prácticamente se triplicó y el ajuste del desempleo cayó sobre los países más pobres y el menor en los países más ricos. Este mapa muestra los niveles de desempleo por países promedio. El menor lo tiene Alemania, después le sigue Inglaterra con muy poquito porque está en el 5,7, la zona de Austria, la zona de Dinamarca, y luego tenemos los países nórdicos y del Báltico con 7 al 9%, y entre el 9 y el 11 ya empezamos a contar a Italia, a algunos países de Europa del Este y a Finlandia. O sea, se pasó de la disparidad de la alta inflación a la disparidad con alto desempleo. Veamos el desempleo en el Reino Unido durante el euro. En el 2004, la situación en Irlanda hasta el 2005, segundo semestre, prácticamente había una disminución muy favorecida por la primera etapa. La segunda etapa, la que se inicia la burbuja, empezó a crecer. En la tercera, que es la crisis americana, saltó fuertemente del 5 al 8%, posteriormente se mantuvo, y en la crisis financiera de Europa volvió a crecer para descender posteriormente hasta niveles no iguales, pero bastante cercanos a los del inicio de la época del euro. Si lo comparamos con otros países, en realidad, Francia tiene el 10,5, España el 23,1, Alemania el 4,8, Reino Unido 5,4, la Unión Europea en su conjunto el 9,7 y Estados Unidos el 5,5. Y esto se sigue dando a febrero del 2015. Habiendo analizado todos los aspectos anteriores, vamos a verla en perspectiva. En este momento, Alemania representa el 20% de la Unión Europea. Inglaterra el 17%, Francia el 14%. Italia el 11%, España el 7%, no obstante su gran crisis, sigue siendo el quinto país en términos de PBI nominal, en euros de la eurozona, y el sexto, bastante más atrás, casi la mitad de España, Holanda. El resto de los países son el 27%. Lo que se está yendo es cerca de una quinta parte un 20% de la economía europea que se va a negociar de manera más libre. Si vemos el PBI desde el año 48 en el Reino Unido, ha tenido una tendencia creciente que se empinó durante el inicio del euro. Aisladamente hasta la crisis de la burbuja y la subprime, jugó positivamente la performance del euro en Inglaterra.
pero con la burbuja y la crisis volvió a tener una tasa de crecimiento semejante a la que tenía antes de la entrada en vigor del euro. Tardó más en salir, va lento, pero está saliendo. Esto es lo que se puede ver en términos del impacto que tuvo la crisis en 2009 y el menor impacto que tuvo la crisis posterior. Acá tenemos tasas de variación anuales del PBI y acá tenemos lo que pasó en cada uno de los años. En el 2009 ha llegado a caer cerca del 5%, pero retoma y se estabiliza para llegar a crecer cerca del 2,5% y en el 2015 llegando a un 2% de crecimiento. O sea, ha soportado mejor que Francia, después que Alemania, mucho mejor que España, todos los avatares que mostraron que tiene resiliencia, no obstante no participar del euro. Fue cayendo hasta el piso del 5% anual, como decimos acá, y tardó en recuperarse con algunas recaídas muy leves. Desde el año 2006, si miramos de otra manera, el Reino Unido ha tenido este descenso, pero el crecimiento neto entre el momento del auge que obtuvo con el euro y el momento actual le da una tasa de crecimiento del 7%, o sea, algo así como un 1% promedio anual. Si lo miramos en términos de Francia, ha sido más o menos una performance parecida, ha pasado de 1.995.000 a 850.000, o sea que aumentó en un 9% respecto del 7% del Reino Unido. Y el PBI de Alemania sí, más que duplicó en este periodo al aumento del Reino Unido, ya que creció un 18%. La situación fiscal y cambiaria. Esta es la situación fiscal de Alemania, de Estados Unidos, de Bélgica, de Dinamarca, de Inglaterra, de España, de Francia, de Japón y acá está repetido Francia. Como se puede ver, la situación fiscal del 4,4% del PBI es en realidad la contraparte del déficit comercial, el que dentro de la Unión Europea Inglaterra no logra revertir. En consecuencia, no es un problema que preocupe a sus dirigentes la decisión de irse. Puede resolver las dos cosas, el problema fiscal y el problema comercial. Con relación al tipo de cambio, el valor de la libra, que se había depreciado muy fuerte en la crisis del 2008, se revaluó posteriormente durante el ajuste que tuvo que hacer la Unión Europea en términos de las políticas monetarias y de ajuste del euro, y llega un momento en que se produce la salida del Brexit, o sea, el voto positivo por irse de la Unión Europea, y comenzó un proceso de devaluación que es lo que está determinando que tenga mejores perspectivas en cuanto a expectativas de mayor tipo de cambio competitivo con relación al euro. Tampoco se observan en la tasa de inflación expectativas en cuanto a mayores precios y las tasas de interés están en el 0,25% anual. O sea, con una tasa de desempleo de la mitad de la zona euro, muy parecida a la de Alemania, por debajo de la de Estados Unidos y con un tipo de cambio más competitivos, es que Gran Bretaña llega a un momento de salida que, visto en la perspectiva de ellos, no es muy complicada de manejar. Puede ser un problema para el comercio exterior de la Unión Europea,
en tanto que un país netamente deficitario que puede negociar con otros países se le va. Para la globalidad puede ser un buen dato que haya otro país más competitivo y que seguramente va a aprovechar para negociar individualmente con China y Estados Unidos. Está diciendo que la Unión Europea es un lastre, no el euro solamente. Se está yendo. Desde el punto de vista del empleo, el momento de la salida lo encuentra fuerte. O sea, los indicadores que tiene comparativamente con la zona euro son mucho más fuertes en Inglaterra. Desde el punto de vista del manejo de sus derechos sociales y demográficos, la insularidad y ahora el despegue de los convenios legales con la Unión Europea le da más libertad. Como dicen en la BBC, el ciudadano quiere que el país recupere el control absoluto de sus fronteras y reducir el flujo de inmigrantes al Reino Unido que buscan trabajo ahí. Piensan para sí. Esa es la prueba. Estructuralmente, el Reino Unido está siendo frenado por la Unión Europea. Esto dicen los ingleses, que le imponen muchas reglas a los negocios y el cobro de miles de millones al año por ser miembro a cambio de un bajo retorno de la Unión Europea. Al principio se han opuesto, desde un principio se han opuesto a un principio esencial de la Unión Europea, que es la libertad de movimiento. Eso es algo que permite no tener visa y poder ir de un país a otro. Ellos lo habían aceptado, pero ahora quieren sacárselo. Rechazan la idea de una unión más estrecha que lleve a convertir al bloque en los Estados Unidos de Europa. Ellos rechazan la homogeneidad, en realidad germana, que ha establecido sus pautas dentro de la comunidad económica. Seguramente no va a pasar nada como para preocuparles a ellos. Pero ¿nos puede preocupar a nosotros? Lo mismo que la Unión Europea, no. Lo mismo que nos puede preocupar China, sí. ¿Que va a ser más fácil negociar con la Unión Europea y va a ser más fácil negociar con Gran Bretaña? Sí. Ahora, siempre va a depender de nosotros, como ha dependido de Inglaterra decidir sobre su propio porvenir. Nada más, muchas gracias.